discutirse sin duda. Así es. Bueno, vamos con la primera entrevista de la mañana. Estamos en comunicación con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor Urbiola, tenga usted muy buenos días. Gracias por atendernos. Mónica, Mabel, Carlos, muy buenos días. Bueno, estamos aquí en esta incertidumbre, doctor, con respecto a qué hacer con los restos de Abimael Guzmán. Por lo pronto, le pido una opinión sobre este proyecto que ha presentado la Fiscalía de la Nación al Congreso de la República para que se permita a un juez o un fiscal decidir justamente qué hacer en este tipo de casos. No es una norma o una propuesta con nombre propio, sino que va a definir temas a futuro. ¿Cuál es su opinión respecto a este proyecto? No sé si usted ha tenido oportunidad de leerlo en cuanto al sustento se refiere. Sí, efectivamente, Carlos. Lamentablemente existe un vacío en nuestra legislación. Lo oportuno hubiese sido que cuando se creó la figura del delito de apología del terrorismo podría haberse establecido en el Código Penal y en el Código de Ejecución Penal algunas disposiciones relativas a esta situación que es inédita y que debía haberse previsto. Sin embargo, creo que sí amerita que se dé una ley porque los problemas en los que ya se vio el Estado peruano por la entrega de restos humanos vinculados a actos de terrorismo y sobre todo en el caso específico del Frontón, se iniciaron muchos habeas corpus para la entrega de los cuerpos, que hasta la fecha algunos de ellos todavía no han sido entregados y forman parte de la osamenta que mantiene el Ministerio Público y por identificar a muchos restos humanos. Esto puede generar responsabilidades al Estado peruano. He revisado el proyecto efectivamente es un proyecto que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud. Exacto. Y no es específico ni relacionado a ningún delito, como podría ser delitos de lesa humanidad, terrorismo, etcétera. Habla específicamente de la entrega, de la inhumación o de la exhumación de restos que podrían generar situaciones de riesgo o de seguridad o de alteración del orden público. Y este es un caso específico. Ahora, doctor Urbiola, ¿es necesario un proyecto de ley? Sabemos pues que tiene que pasar por el Congreso de la República, esto es un proceso, toma un tiempo. ¿No era suficiente con un decreto supremo para llenar este vacío legal? Yo creo que en este caso sí es necesaria una ley, porque de todas maneras esto podría determinar responsabilidades a futuro por parte de los ministros que refrenden ese decreto supremo. Ajá. Entonces yo creo que sí es importante que se dicte una ley del Congreso, donde además creo que este proyecto de ley presentado por el Ministerio Público quizás puede ser enriquecido por las propuestas que se han escuchado por parte del mismo Ejecutivo y también de algunos parlamentarios que han anunciado. Claro está que yo no comparto la opinión de que esto pueda ser relacionado a algún tipo específico de delitos. Creo que el proyecto del Ministerio Público es mucho más genérico y no está vinculado a alguna situación en especial que podría, digamos, atribuirle una ley con un nombre propio. Sí, eso respondería, evidentemente, doctor Urbiola, a eventualmente pensar que habrá otras circunstancias parecidas, no iguales, porque estamos hablando del líder de todos los genocidios en el Perú como Abimael Guzmán. Pero eso, lo que usted nos señala es que no se hubiera podido resolver con una voluntad política en el caso específico de Guzmán. Así es, yo creo que no. Tiene que haber de todas maneras un dispositivo legal que le permita al juez o al fiscal tomar una decisión debidamente fundamentada respecto al destino final de los restos humanos de alguna persona que se ve en esta situación, como la de Abimael Guzmán, porque no solo se trata de la inhumación, o perdón, en este caso la cremación, incineración, sino fundamentalmente la conservación de esos restos, que en cenizas podrían también dar lugar a actos de apología, que es lo que se trata de evitar. Muy bien. Doctor Urbiola, le pido por favor que nos espere un minuto porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y seguimos conversando con usted, por favor, aquí en Ampliación de Noticias. Regresamos.
Seguimos en Ampliación de Noticias. Mónica Delta, Mabel Huertas y Carlos Villarreal. Estamos con ustedes conversando con el doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. A propósito, doctor Urbiola, ayer justamente dialogábamos con el magistrado Carlos Ramos del Tribunal Constitucional. Él estaba de acuerdo en una salida de carácter política por un tema de cuestión de Estado, inclusive tomar una decisión al respecto, porque evidentemente la presentación de un proyecto de ley implica tomarse tiempos, ¿cierto? Si es que es, como se dice, dispensado de comisión, puede acelerarse el tema. Pero aquí él planteó una decisión más que nada de carácter política, repito, cuestión de Estado, inclusive la promulgación de un decreto supremo que podría ser la solución. Bajo ese punto de vista, ¿cuál es su opinión, doctor Urbiola? Bueno, yo como he manifestado, la decisión política que se podría instrumentar a través de un decreto supremo puede generar responsabilidades de los ministros que refrendan ese decreto supremo. Sabemos que el presidente de la República no asume ninguna responsabilidad, son los ministros de Estado. No sé si los ministros quieran asumir esta responsabilidad, teniendo en cuenta las consecuencias que podría tener no solo ante la jurisdicción interna, sino ante la jurisdicción internacional. El sometimiento a la Corte de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, nos expone en todo caso a sanciones, y creo que eso hay que evitar. Yo creo que lo más adecuado es que el Congreso de la República, en un tiempo que puede ser prudencial para generar un debate rápido y que pueda solucionar esta situación, es lo más aconsejable. ¿Qué tan rápido puede ser? Porque en realidad estamos hablando ya en una circunstancia de incertidumbre de más de 5 días y imaginamos que pueden acelerar en el Congreso, pero no estamos hablando de una solución definitiva antes de una semana, ¿no? Sí, hemos escuchado a la fiscal de la Nación sostener de que el fiscal que está viendo el caso tiene 30 días para investigar, porque se están investigando las causas. O sea que en este momento todavía no hay, la fecha para la entrega o la exigencia de entrega de los restos de Abimael Guzmán. Y yo creo que en una semana el Congreso de la República podría muy bien darnos una solución, dictaminar en la comisión correspondiente, que sería la de Constitución, la de Justicia y Orden Interno, y luego someter ese proyecto con el dictamen correspondiente al Pleno, que podría aprobarlo con la dispensa de segunda votación, de tal manera que hemos visto casos en los que el Congreso ha dado leyes express en situaciones que a veces no justificaban una rapidez como la que se dio a otros proyectos. Yo creo que esto es trascendente para librar al país de una responsabilidad de Estado ante organismos internacionales. Doctor Urbiola, cambiando un poco de tema, pero siempre dentro de este ánimo que hay dentro del gabinete y sus indecisiones, el Defensor del Pueblo ha enviado una misiva al presidente Pedro Castillo solicitándole que haga cambios en el gabinete, porque para empezar el primer ministro considera el Defensor del Pueblo, y muchas personas también, no es idóneo, ¿no? Y que de no seguir estas recomendaciones, él sería el presidente, sería demandado ante el Tribunal Constitucional. ¿Esa figura es posible? Bueno, no entiendo a qué demanda se podría referir el Defensor del Pueblo respecto a esta invocación. Demanda competencial, habló. Bueno, competencial sí, pero es competente de la Presidencia de la República elegir y designar a los ministros, obviamente con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. Pero teniendo en cuenta los antecedentes de, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Iber Maravizu, y también del primer ministro Guido Bellido, que está siendo investigado por terrorismo, el Defensor del Pueblo argumentaba que consideraba que esto contravenía los derechos, ¿no?, de los ciudadanos. Bueno, pero no le veo vía por el procedimiento competencial. En todo caso, yo creo que es el Congreso de la República el que tiene la facultad de control político. Y obviamente el Congreso de la República, a través de la interpelación y la censura, puede hacer control político respecto a la idoneidad de los ministros que ha nombrado el presidente de la República con acuerdo del presidente del Consejo de Ministros. De tal manera que creo que esa es la vía, no la del proceso competencial. En ese caso, discrepo respetuosamente con el señor Defensor del Pueblo, que no conozco a cabalidad sus argumentos, pero creo, en mi opinión, que la vía competencial no es
no es la que corresponda para exigir al presidente de la República que destituya o le pida la renuncia al ministro cuestionado, ¿no? Ciertamente, bueno, el Congreso tiene que hacer el control político y hasta ahora hemos visto que no lo ha hecho directamente, pero por una decisión institucional. Yo quisiera cambiar de tema, doctor Urbiola, y tiene que ver con la Asamblea Constituyente. Hemos escuchado a la vicepresidenta, hoy ministra de Inclusión Social, señalar que ellos están recabando firmas para realizar este referéndum y finalmente se decide a través de esa vía una asamblea constituyente. Y se ha generado toda una polémica porque ella es parte del Ejecutivo, está en el gobierno, no podría estar generando, digamos, una especie de aliento o campaña para un referéndum por un lado, y por el otro lado viene la parte legal, si esa vía es factible. Ya se ha comenzado a discutir el tema, pero quisiéramos su opinión. Bueno, tiene razón Mónica al decir que la opinión y las manifestaciones de la vicepresidenta Boluarte no son las adecuadas para su función, y además sobre un tema que el mismo Partido Perú Libre pareciera que no se ha puesto de acuerdo, porque ya existe en el Congreso de la República un proyecto de ley que ha sido presentado por la bancada de Perú Libre y sí, que ha sido elaborado, parece, por el congresista Flores, que es el proyecto de ley 174-2021, y en el que se propone modificar el artículo 206 de la Constitución para introducir la posibilidad de que se convoque una asamblea constituyente. Este proyecto tiene que ser analizado en la Comisión de Constitución, y yo tengo bastantes discrepancias con este proyecto, que creo que no es el momento de analizar, pero a mí me parece que Perú Libre y sus líderes no se han puesto de acuerdo respecto a esta situación. El hecho de que hayan presentado un proyecto de ley para reformar el artículo 206 es la evidencia de que ellos reconocen que el artículo 206 es el candado, y a mí me parece que eso es una realidad, es el candado para proteger precisamente cualquier variación en el régimen constitucional que no sea a través de los procedimientos que establece la propia Constitución y que reconocen en el Congreso de la República su calidad de poder constituyente y con poder constituido al mismo tiempo para reformar la Constitución o en todo o en parte. Este proyecto de ley, para señalar algunas situaciones irregulares, establece, por ejemplo, que para la modificación parcial de la Constitución tienen iniciativa el presidente de la República, los congresistas y el 0.3 de la población, pero solo para la modificación parcial, y para la modificación total la Asamblea Constituyente. ¿Y quién la va a convocar a la Asamblea Constituyente? Obviamente facultado a través de un referéndum, pero ¿quién convoca al referéndum? El presidente de la República. Esto va a generar un desequilibrio de poderes. De tal manera que hay una serie de cuestionamientos, pero con relación a su pregunta, Mónica, el hecho de que mencionen que se están recolectando firmas es en realidad un grave error, porque a través de la recolección de firmas no se puede convocar directamente a una asamblea constituyente. Tiene que pasar por el proceso que el mismo Perú Libre ya está reconociendo a través del proyecto de ley que ha presentado al Congreso. Así es, doctor Urbiola. Y este tema del proyecto de reforma constitucional nos deriva a otro que también ha generado polémica en el Congreso, y es la cuestión de confianza, porque el propio premier Bellido ha adelantado esa posibilidad. Y en la Comisión de Constitución hay ya un dictamen aprobado que limita los aspectos propios de la cuestión de confianza, no aplicable para reformas constitucionales. No sé si usted ha analizado este dictamen y si está de acuerdo con él. Sí, Carlos, estoy plenamente de acuerdo. Es más, el 15 de agosto del 2019 yo opiné por escrito en el sentido de que el Poder Ejecutivo no podía plantear cuestiones de confianza respecto a reformas constitucionales o a competencias que son privativas del Congreso de la República. Y la interpretación que está haciendo el Congreso de la República de una ley, que en este caso es la ley de mayor jerarquía, que es la Constitución, es correcta, porque no va más allá de lo que establece la Constitución. Si de esta interpretación desnaturalizara la disposición constitucional, y si va más allá de lo que establece la Constitución, obviamente sería inconstitucional. Pero la interpretación de la Constitución
a través de una ley en la medida en que exprese exactamente lo que quiere la Constitución, y es obvio que lo que quiere la Constitución, que sea el Congreso de la República el único que se pueda ocupar de una reforma Pero constitucional. ¿no hay ahí, como lo han manifestado quienes están en contra de esta propuesta, un desequilibrio o no marca un desequilibrio entre los poderes? Al contrario. El que no lo haga el Congreso de la República puede mantener una situación que ya lo hemos visto en la práctica, donde el Ejecutivo, en una interpretación fáctica, ¿no?, que es totalmente descabellada, interpretó que se había hecho negativa de una cuestión de confianza y que luego desencadenó en la disolución del Congreso de la República. ¿Eso no es desequilibrio de poderes? Bien. Entonces, estamos ante una situación que hay que remediar a través de una interpretación, ¿no? Y esto se hace a través de una ley, porque el artículo 102 de la Constitución le faculta al Congreso a interpretar las leyes. Muy bien, doctor Urbiola, le agradecemos mucho por estos minutos. El panorama, bueno, se va aclarando. El camino a seguir entonces respecto al primer tema que hemos tocado, es decir, el destino de los restos de Abimael Guzmán, se soluciona a través del proyecto de ley. El más amplio es el que ha presentado la fiscal de la Nación y vamos a continuar observando su proceso dentro del Congreso de la República. Tenemos que hacer una pausa, escuchar los titulares, regresamos.